Un cordial saludo para el padre James y para los demás compañeros integrantes de la clase de Filosofía Latinoamericana en el Seminario Mayor Arquidiocesano San José. Hoy, en este pequeño video, vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con la filosofía, los aportes mejor de la filosofía latinoamericana en nuestro contexto actual. Pero antes de contestar a esta pregunta, a este gran interrogante, yo creo que lo más importante que debemos hacer ahora es responder a la pregunta si existe o no existe en Latinoamérica una filosofía, ¿sí? Y es que pues uno se lo pregunta porque cuando uno estudia la filosofía se da cuenta que los nombres de los grandes filósofos como René Descartes, como David Hume, como Malebranche, como Hegel o el mismo Nietzsche, son hombres netamente europeos, ¿no? Y no es porque la filosofía haya nacido en Europa, sino porque pues allí se ha desarrollado el pensamiento, allí se ha concentrado el pensamiento filosófico y es desde allí donde, digamos, se ha empezado a estructurar como conocimos hoy la filosofía. Pero pues sabemos muy bien las raíces filosóficas de dónde vienen y los alcances que han tenido en todo este nuevo continente como lo es el continente americano. Pero entonces ninguno de ellos, digamos, tienen dos cosas en común, ¿no? Una, que son filósofos y dos, que son europeos. Y uno se pregunta, bueno, ¿y en este lado del Atlántico entonces no estamos haciendo filosofía? La respuesta es que esa misma pregunta, mejor Leopoldo Sea, un filósofo mexicano, también empezó a cuestionarse acerca de ello. Y en 1942 inició él en un artículo que publicó denominado El contexto o el entorno de la filosofía en América Latina, y allí él hacía como unos planteamientos, ¿no? Decía que para que haya filosofía debe haber necesariamente una cultura. De manera que si existe la cultura, existe, como consecuencia de la cultura, existe la filosofía. ¿Qué pasa? Se da cuenta que en América Latina sí existe una cultura. Y como existe una cultura en América Latina, por supuesto, existe entonces una filosofía latinoamericana. Él distingue entonces en ese escrito dos tipos de filosofía. Una filosofía latinoamericana sobre circunstancias de América Latina o la filosofía latinoamericana, pero más bien que se hace desde América Latina, es decir, desde cualquier país de América Latina, pero con problemas o con contextos de Europa, ¿no? Y es esta, precisamente la segunda parte, la que se hace en Latinoamérica. Es decir, nosotros, aunque la estamos haciendo desde América Latina, pues la estamos también replicando de unos autores y de unos contextos y de unos problemas que surgieron inicialmente en Europa. Pero el solo hecho, dice Leopoldo Sea, el solo hecho de preguntarse si existe o no una filosofía es ya hacer filosofía, es un planteamiento filosófico, no solamente desde como país, como México, digamos que es donde es originario Leopoldo Sea, sino como una circunstancia de la filosofía que aplica necesariamente a todo el continente americano, ¿no? Esto, digamos que ha generado una tensión, ¿no? Porque queremos ser, digamos, no queremos ser copia de los europeos, pero estamos trayendo todo el pensamiento europeo y todas sus problemáticas a nosotros, ¿no? Y decía Leopoldo Sea, pensamos como Europa, pero no nos basta esto, queremos además realizar lo mismo que realiza Europa. Es decir, nosotros no queremos ser esa copia de la filosofía europea, sino que también queremos hacer una independencia del pensamiento intelectual. Leopoldo, como les digo, sí él está muy arraigado a que sí existe una filosofía en América Latina. Y esto genera, como les mencionaba, genera una tensión, ¿no? Una tensión que se ha denominado una tensión antropológica, en el que el americano es ajeno a la cultura precolombina, en el sentido que pues se identifica con ella porque sabe que de allí son sus raíces, las sentimos como nuestra, pero carece de un sentido y que por lo tanto no hay una conexión con esa filosofía o con esa cosmovisión mejor indígena, ¿no? Pero también el americano es ajeno a la cultura europea. ¿Por qué? Porque aunque cree firmemente que sí hay un sentido en ese tipo de pensamiento, en ese tipo de cultura,
no se siente identificado con ellos por tratarse de un lugar distinto al nuestro. Entonces se encuentra como en un paradigma, como en una paradoja del conocimiento en el que el americano se encuentra, no acepta de ninguna manera el sentido de la filosofía, de la cultura del precolombina, pero tampoco acepta o tampoco se identifica como de la cultura europea. Entonces este paradigma, esta paradoja, digamos que resulta como consecuencia la alineación ideológica y cultural, es decir, nosotros nos alineamos ideológicamente y cultural con Europa, aunque no lo queramos. Ya vamos a ver por qué otros autores también se metieron por esa misma línea del pensamiento y también van a argumentar algo a sí mismo. Entonces, tenemos entonces otro filósofo que es Bristeri Frondizi, y Frondizi nos va a decir que es un filósofo argentino que nos va a decir que no existe una filosofía latinoamericana en sentido estricto, y es que él va a establecer tres categorías en la filosofía. Una primera categoría que se denomina la filosofía como cosmovisión, digamos en el sentido en el que sí tenemos un arraigo con la cosmovisión indígena, como les decía, sí nosotros nos sentimos pertenecientes a esta cultura precolombina, pero entonces en este tipo de filosofía sí nosotros la realizamos. Esta categoría Latinoamérica también la tiene. La segunda categoría que menciona Frondizi es la filosofía en el sentido amplio, en el que los cuestionamientos aquí son de índole político y hasta literario, en el que nosotros también tenemos parte allí y que nosotros también realizamos, y como latinoamericano. Y la tercera categoría que establece Frondizi es una filosofía en el sentido estricto, y es aquí precisamente en la que nosotros no estamos en ese sentido. En ese sentido nosotros no hacemos una filosofía, porque en el sentido estricto quiere decir que las circunstancias del contexto y de los autores mismos pues surgen a partir de la afrontación de problemas de la cotidianidad, y nosotros, como estamos trayendo problemas de otros lados y los estamos filosofando desde este lugar en específico, entonces no estamos, digamos que en sentido estricto, como diría Frondizi, pues no estamos haciendo filosofía. Luego viene Salazar Bondi, que se une mucho al pensamiento de Frondizi en el año de 1968, y nos va a decir que no existe una filosofía latinoamericana. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerte dependencia de Latinoamérica con Europa, ¿no? Y de dos clases. Él manifiesta que tenemos una dependencia de dos clases. La primera de ellas es una dependencia material, digamos que todo lo económico y todo lo que surge en Europa nos afecta necesariamente a nosotros, ¿sí? Digamos que lo traemos de allá. Y la segunda afectación, como dependemos de la material, la segunda limitante, llamémoslo así, dependencia, pues también es consecuencia de la primera, que es que dependemos de manera cultural e intelectual, ¿no? Todo el pensamiento europeo y todo lo que se diga allí, pues, y digamos que repercute en el pensamiento latinoamericano. Entonces, Bondi va a decirnos esto y nos va a decir que entonces no existe una filosofía con arraigo en Latinoamérica, sino que replicamos, como si se tratara de una copia, lo que sucede en Europa. Luego vuelve Leopoldo Sea. Leopoldo Sea ha sido muy influyente y nos va a decir que la filosofía latinoamericana, en una obra, que se denomina La filosofía latinoamericana como filosofía sin más, de 1969. Y allí él le va a responder a Bondi y a Frondizi, ¿no? Le va a decir que lo que pasa es que la filosofía en América Latina es una filosofía en construcción, y es una filosofía que, digamos que ha tenido un problema incluso desde la concepción de las personas que existían aquí antes de la llegada de los españoles, porque cuando llegaron los españoles, recordemos que hubo una fuerte tendencia a pensar que ellos no tenían alma y que por lo tanto pues ni siquiera eran personas, ¿no? Y que pues no ser personas no son sujetos de filosofía. Y eso se da también, eso es un problema filosófico, porque se da también gracias a ese estereotipo de hombre europeo, ¿no? Tez blanca, un poco más intelectual, desarrollado herramientas rápidamente, aunque aquí existían ya grandes civilizaciones, sobre todo los aztecas, los incas y los mayas, como nosotros muy bien hemos estudiado,
pero no estábamos en un atraso, digamos, científico, en un atraso cultural, en un atraso, digamos, abismal con Europa, eso sí, sí lo estábamos, pero y desde ese mismo momento la concepción precolombina pues fue, digamos, de alguna manera rebajada hasta su mínima expresión. Entonces Sea le responde a Frondizi y a Bondi diciéndole que ese ha sido siempre el problema, que nos hemos enmarcado en un estereotipo europeo, primero como ese hombre, para que luego nos consideraran seres humanos y personas sujetas de alma, y luego como en el caso de la filosofía, como todo el pensamiento pues viene de allá y que yo simplemente estoy para asumir ese tipo de pensamiento. Entonces, esos han sido los grandes problemas porque la filosofía latinoamericana está en constante, digamos que es muy nueva, ¿no? Apenas el siglo pasado, y eso que casi a mitad del siglo XX es que iniciamos a hablar de filosofía latinoamericana. Y antes aunque existía, pues no lo tomábamos de esa manera como tan fuerte, ¿no? Decir también que estamos en una evolución, ¿no? Estamos en una evolución, en una construcción, estamos en la época contemporánea, en esta etapa de la filosofía contemporánea, y estamos en un desarrollo filosófico en América Latina que sí estamos en desventaja en torno a los demás, pero que ya han empezado a surgir grandes cosas y ya entrando en materia, pues vamos a hablar acerca de los aportes que ha hecho esa filosofía. El primer aporte que hace la filosofía, y va muy ligado con todo esto que hemos venido hablando hasta aquí, ha sido la crítica al colonialismo y al eurocentrismo, y ha sido precisamente por la dependencia epistemológica con todos los sistemas de pensamiento europeos, y que nosotros hemos sido órbita de ese pensamiento eurocentrista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Filósofos ya aquí como Enrique Dussel, como Aníbal Quijano, Walter Mignolo, ellos empiezan a decir, bueno, tenemos que revertir esto, pero revertir esto no nos podemos desligar del pensamiento europeo y no quedar en nada. Entonces, ¿en qué quedamos? En que se vierte la mirada a la cultura precolombina, es decir, a las raíces indígenas, a las raíces de las personas que ya habitaban este continente cuando llegaron los europeos. Y en eso entonces hablamos de un reconocimiento en las epistemologías indígenas y afrodescendientes como fuente de un conocimiento legítimo. Entonces, ese es uno de los primeros, digamos, aportes que ha tenido la filosofía latinoamericana. La segunda de ellas es la filosofía de la liberación. Ha sido un tema trascendental a lo largo de la materia que hemos visto, la filosofía de la liberación, de cómo también promovida por Dussel, por Enrique, por el mismo Leopoldo Sea y por otros que han puesto un énfasis, por supuesto, en la necesidad de emancipar a los sectores oprimidos de América Latina, ¿no? Entonces, como también esa opción preferencial por los pobres, esa opción que nos enseñó el mismo Ángel Cuniverti, obispo de esta región en su momento, en el que, pues, digamos que su pensamiento era por la línea de la teología de la liberación, hija, por supuesto, de la filosofía de la liberación, ¿no? En el que nosotros, digamos que eso inspiró algunos movimientos sociales a lo largo y ancho de toda Latinoamérica, como, digamos, algunos feminismos culturales, como algunos movimientos indígenas y las luchas por los derechos humanos, ¿no? El problema con la filosofía de la liberación es que fue en su momento malinterpretada, porque se asociaba que ser de la filosofía de la liberación necesariamente tendría que ser como un ideólogo de algún tipo de fuerzas al margen de la ley, o pertenecer a esta línea de pensamiento también me marcaba a mí como el comunismo y como todo esto que, pues, que no había funcionado en otros países, y que precisamente por esas tensiones que siempre han existido, pues se calificó y se tildó incluso de varias maneras y de muy mala manera a quienes practicaron la teología y la filosofía de la liberación. Otro, como tercer aporte, tenemos el pensamiento crítico frente a las crisis globales. Aquí la filosofía latinoamericana ha contribuido a un análisis a estas crisis globales actuales, como el cambio climático, como la desigualdad social,
como las migraciones forzadas, ¿no? En este contexto de cambios climáticos, pues nosotros que tenemos una gran riqueza en ese sentido, en ese bioma amazónico, pues desde esa mirada también pues ha habido un aporte filosófico en el sentido de que cómo se enfrenta la crisis del cuidado con el medio ambiente y el tema de las migraciones forzosas que hemos tenido a raíz de muchos problemas sociales que tiene Latinoamérica. Colombia también lo replica, el tema de los grupos al margen de la ley, el tema de las minerías ilegales, el tema de las inestabilidades políticas de los países que obligan a las personas a salir de sus países de origen y migrar a estados más consolidados como lo es en nuestro continente, pues ha sido Estados Unidos. Y entonces la filosofía también ha marcado o ha volcado su mirada mejor por este tipo de filosofía, digamos de problemas, perdón, estos problemas que se han surgido a lo largo y ancho de nuestro país. Como un quinto punto tenemos el diálogo intercultural. Digamos que la filosofía latinoamericana promueve un diálogo intercultural como un camino para superar la exclusión y el desprecio hacia las culturas no occidentales, ¿no? Digamos que pues eso es consecuencia de lo primero también, de lo que les hablaba al inicio del video, de cómo nosotros siempre hemos dependido, como lo decía Bondi, en una dependencia fuerte por lo cultural y lo intelectual, ¿no? Y pues ya cerrando como conclusión, tengo que la filosofía latinoamericana aporta una mirada crítica, lo primero, y sitúa que, digamos que responde también a los desafíos contemporáneos desde unas realidades y experiencias propias de esta región. Digamos que Latinoamérica siempre ha sido pues un subcontinente incluso tratado de tercermundista por algunos países en vía de desarrollo, por decirlo mejor, en el que pues hemos tenido fuertes problemas sociales y en los que han estado tan arraigados que no han permitido el crecimiento de estos países. Entonces ha permitido también o ha realizado mejor reflexiones sobre el colonialismo, como la liberación, la justicia social, como la sostenibilidad y la interculturalidad son fundamentos para repensar las estructuras de poder y construir sociedades más justas, sociedades más igualitarias y superar este tipo de crisis que hemos tenido. Entonces, digamos que la filosofía latinoamericana es una clave herramienta para la construcción de un futuro más humano y un futuro mejor para este continente. Digamos que la filosofía pues nos ofrece todo un panorama que queremos para superar todas estas crisis y estos problemas sociales que particularmente vivimos en América Latina. Decir por último que el hecho de que exista una materia de filosofía latinoamericana pues también ya me da una respuesta a que si existe la materia de estudio, pues existe el objeto de estudio que sería la filosofía latinoamericana, ¿no? Entonces, concluir que sí existe la filosofía latinoamericana, y que ha dado grandes aportes a todo el continente sobre estos problemas que anteriormente les enuncié. Bueno, padre y compañeros, muchas gracias.